Hola, en este video veremos algunas características de los grupos dentarios. Vamos a conocer a qué edad erupciona cada pieza dentaria y vamos a estudiar las características morfológicas de la dentición temporaria, qué función cumplen y cómo hacer un registro. Ya sabemos que el ser humano posee dos denticiones, la dentición temporaria formada por 20 piezas dentarias, 2 incisivos, un canino y 2 molares por hemiarcada, y la dentición permanente formada por 32 piezas dentarias, 2 incisivos, un canino, 2 premolares exclusivos de esta dentición y 3 molares por hemiarcada. El grupo incisivo se encuentra en la porción anterior del arco, posee un borde incisal preparado para cumplir la función de corte y prehensión de los alimentos. El grupo canino posee un borde incisal con dos vertientes, son piezas dentarias de mayor volumen y están preparados para el corte y desgarro. Los premolares y molares ya tienen una cara oclusal compleja, tienen raíces múltiples, están preparados para la función de aplastamiento y trituración de los alimentos. Vamos a ver cuál es el orden en el que van a erupcionar estas piezas dentarias. Cada una debe erupcionar a una determinada edad, aunque variaciones de 6 meses a un año pueden considerarse normales. La adecuada secuencia de erupción y la correcta posición de estos dientes en las arcadas tendría importancia decisiva en el desarrollo de la cara del niño. Los primeros en erupcionar son los incisivos centrales inferiores, aproximadamente a los 7 meses de vida. Le siguen los incisivos centrales superiores a los 9 meses, los incisivos laterales superiores a los 10 meses y los laterales inferiores al año, a los 12 meses. Luego aparecen los primeros molares a los 14 meses, los caninos a los 18 meses y los segundos molares completan la dentición temporaria a los 26 meses. Desde esta erupción de los segundos molares y hasta que comienza la primera reabsorción de la raíz de los incisivos, hay un periodo de estado de la dentición temporaria que se calcula que aproximadamente es entre los 3 años, donde termina la calcificación de todos los dientitos temporarios, y hasta que comienza la primera reabsorción. De 3 a 4 años es el periodo de estado de la dentición temporaria. No hay ningún cambio, ¿sí? Solamente va a crecer el maxilar y se van a producir espacios fisiológicos entre los dientes, que son los diastemas. Aproximadamente a los 6 años va a aparecer el primer molar permanente. Es la primera pieza dentaria que aparece en la boca en un espacio por detrás del segundo molar temporario y no va a reemplazar a ninguna pieza, ¿sí? Entonces a los 6 años erupciona este primer molar permanente. Le siguen los incisivos centrales a los 7 años, los incisivos laterales a los 8 años, los primeros premolares entre los 9 y 10 años, segundos premolares entre 10 y 11 años, los segundos molares a los 12 años. Después aparecen los caninos entre los 10 y 13 años y completan la dentición permanente los terceros molares, que tardan un poquito en aparecer y erupcionan a los 18 años y entre los 18 y 25 años. Vamos a ver cuáles son las funciones de estos dientes temporarios. Sabemos que hay funciones fisiológicas y biológicas. Las funciones fisiológicas son la acción masticatoria, el establecimiento de una línea y plano de oclusión, la iniciación en la fonación, el mantenimiento del espacio requerido para la correcta erupción de los permanentes. Esas son las funciones
fisiológicas. Y las funciones biológicas están dadas por la relación de proximidad de estas piezas dentarias con su germen del permanente. Actúan en ese proceso de erupción de los permanentes y van a estimular el crecimiento de los maxilares. Considerando estas funciones importantes, ¿qué podría ocurrir ante la pérdida prematura de una pieza dentaria temporaria? ¿Qué problemas podrían plantearse? La extrusión de los antagonistas, que se salgan de su alveolo y se hagan como más largos, ¿sí? La desarmonía de ese plano de oclusión, la modificación de la dimensión vertical, la reducción de la eficiencia masticatoria en el niño, la alteración y el crecimiento de los maxilares y de esa formación de los diastemas tan necesaria para el recambio. Los espacios se van a cerrar y se modifica la erupción de esos dientes permanentes. Como consecuencia, ¿qué puede pasar? Se puede producir una anomalía posterior en la oclusión. También se va a alterar la fonación y hay cambios en la estructura de soporte de esos dientes, ¿sí? Entonces, estas son las funciones. Debemos imaginarnos qué pasaría ante la pérdida prematura de una pieza dentaria y veríamos la importancia de estos dientitos. Ahora bien, vamos a describir la morfología externa de cada pieza dentaria temporaria y cómo se disponen estos elementos arquitectónicos en cada uno. En el grupo incisivo, ¿sí? Vamos a ver que los incisivos centrales superiores en su cara libre tienen una forma trapezoidal, pero con sus lados sumamente convergentes hacia cervical, lo que hacen un lado cervical más cortito. Esa convexidad cervical está muy acentuada, más que en los permanentes, y produce como un estrangulamiento de ese cuello cervical, ¿sí? En las caras proximales vamos a encontrar que son muy convexas y la curvatura va a estar bien marcada en cervical, destacando este cuello más pequeño. La cara palatina muestra una reducción en el tamaño de los elementos arquitectónicos propios de la cara palatina, como ser cuarto lóbulo, rebordes marginales con menor relieve, depresión menos profunda, comparando con la dentición permanente. Su porción radicular frecuentemente es recta, aplanada en sentido vestíbulo palatino, y el ápice siempre está orientado hacia vestibular por la presencia del germen del permanente. Los incisivos laterales tienen una cara libre, también con lados exageradamente convergentes hacia cervical, por lo que ya su forma tiende a la triangulación. Tiene diámetros muy disminuidos con respecto al central. Su cara palatina también presenta una reducción de esos elementos arquitectónicos. Su raíz es muy delgadita y de mayor longitud que en el central. Los incisivos inferiores, vistos desde vestibular, vamos a ver una superficie muy convexa. Esa convexidad está muy marcada en el tercio cervical. Su lado incisal tiene una orientación de mesial y abajo a distal y arriba. Las raíces son aplanadas en sentido vestíbulo-lingual y suelen presentar en proximal un ligero surco vertical. Los incisivos laterales tienen una corona más ancha que aumenta el diámetro mesio-distal. El ángulo disto-incisal está bien redondeado. Su orientación, la orientación de ese borde incisal, va de mesial y arriba a distal y abajo. Desde el lingual podemos ver un cuarto lóbulo un poquito más desarrollado. Los caninos superiores, vistos desde su cara vestibular, vemos un predominio de ese diámetro cérvico-incisal. En el lado incisal, las vertientes muestran
mucha oblicuidad, determinando un vértice bien marcado. Los lados proximales son muy convergentes hacia cervical. La raíz es más potente, con un ápice orientado siempre hacia distal y vestibular, y tienen un mayor diámetro vestíbulo vestíbulo palatino. En los caninos inferiores, su cara vestibular es convexa en toda su extensión, con un lóbulo central más prominente que va a determinar un vértice en el lado incisal bien marcado. El diámetro cérvico-incisal y mesiodistal están equilibrados, al contrario que en los permanentes, donde predomina ese diámetro cérvico-incisal. Ya veremos después. La porción radicular es más potente, con un ápice también orientado hacia distal y vestibular por la presencia del germen. Ahora vemos un primer molar. La forma de su cara oclusal es característica. Este primer molar superior no se parece a ningún permanente. Tiene 3 cúspides, una cúspide palatina de mayor tamaño, le siguen la mesiovestibular y la distovestibular más pequeñita. Muestra una fosa central con un surco en forma de T, ¿sí? El lado vestibular converge mucho desde mesial hacia distal, converge hacia palatino. En la superficie de la cara vestibular, en el tercio mesio-cervical, vamos a encontrar un tubérculo de Zuckerkern, que es como una prominencia redondeada de esmalte que se destaca. Solamente esta pieza dentaria posee ese tubérculo. Si observamos su porción radicular, es muy divergente por la presencia del germen, y esa divergencia aparece desde el tercio cervical. La raíz palatina se encuentra por detrás de la raíz distal y fusionada a ella. Esta situación vamos a ver que se da por la presencia del germen, ¿sí? La raíz palatina está por detrás de la raíz distal y se fusiona a ella. Tiene en la cara oclusal una fosa, y los surcos son poco nítidos. Los surcos adoptan una forma de T irregular, dijimos, y uno de ellos se dirige hacia vestibular y va a emerger sobre esa cara vestibular, determinando 2 cúspides vestibulares, de las cuales la mesial es de mayor tamaño. El segundo molar superior tiene una cara oclusal parecida a un segundo molar permanente. Tiene 4 cúspides, de la que la cúspide mesiopalatina es la de mayor tamaño. Le siguen la mesiovestibular, la distovestibular y la distopalatina, la más pequeñita. En esta pieza dentaria natural vamos a ver la divergencia desde cervical de esas raíces y la forma acintada de ellas. El primer molar inferior tiene una cara oclusal ovoidal con mayor diámetro mesiodistal, 4 cúspides. Las mesiales son de mayor tamaño y las distales más bajitas. Tiene 2 fosas centrales unidas por un surco, de la que van a partir un surco hacia cada lado. En su porción radicular vemos 2 raíces muy divergentes desde cervical, y tienen su mayor diámetro en sentido vestíbulo lingual. El primer molar es más pequeño que el segundo molar, va en orden decreciente, ¿sí? El segundo molar inferior tiene una cara oclusal de forma rectangular, un lado mesial de mayor diámetro, presenta 5 cúspides, es muy parecido a un primer molar permanente, tiene 3 cúspides vestibulares y 2 linguales. Y en el centro de la cara oclusal podemos ver 3 fosas dispuestas en forma de V abierta hacia vestibular,
desde cada fosa va a partir un surco hacia cada lado, ¿sí? Los dos surcos que van hacia vestibular continúan por esa cara libre, proyectándose en ella, y el surco que va hacia los lados proximales terminan en fosas secundarias y delimitan rebordes marginales. En los molares temporarios, como dijimos, todos los elementos arquitectónicos son apenas notorios y más suaves, con cúspides bajas, surcos menos profundos, fosas menos profundas, y los rebordes marginales también poco notorios. En estas fotografías de piezas dentarias naturales se puede observar la exagerada divergencia de esas raíces dentarias. Muy bien, vamos a recordar cómo realizar un registro dentario en los dientes temporarios. Los cuadrantes se van a numerar del 5 al 8, comenzando por el cuadrante superior derecho, y en sentido de las agujas del reloj vamos cuadrante superior izquierdo, el número 6, cuadrante inferior izquierdo número 7 y cuadrante inferior derecho número 8. Ese número va a corresponder al primer dígito de mi registro. El segundo dígito corresponde a la pieza dentaria y se va a numerar del 1 al 5, comenzando por el incisivo y hasta el segundo molar. ¿Para qué nosotros necesitamos conocer la anatomía de las piezas dentarias, la edad de erupción y cómo hacer el registro? Cuando avancemos en la carrera, nosotros vamos a tener que hacer un odontograma y registrar a nuestros pacientes qué piezas dentarias están presentes en la boca. Por ejemplo, en el caso de estos pacientes, el paciente 1 tiene una dentición temporaria. Puedo decir que aproximadamente este niño debe tener entre 3 y 4 años, ¿sí? Y vamos a registrar las piezas dentarias como 51, 52 o 5.3, 5.4, ¿sí? En el cambio, en el segundo paciente vemos ya una dentición mixta. Podemos arriesgarnos a decir que este niño puede tener 9 años, 8, 9 años, porque ya tiene sus laterales en la boca. Entonces vamos a registrar incisivo central superior derecho permanente 1.1, ¿sí? Incisivo lateral superior derecho 1.2. Canino temporario, o sea 5.3. Primer molar temporario 5.4. Segundo molar temporario, y seguramente debe tener ahí atrás su primer molar permanente, el 1.6, ¿sí? Y al igual que en el caso de esta foto del maxilar superior de mi paciente número 3, vemos que tiene erupcionado el incisivo central permanente, tiene un lateral temporario. Me puedo arriesgar a decir que este niño tiene 7, ¿sí? Ya tiene su primer molar permanente y tiene su incisivo central. Tiene todavía el lateral temporario que está medio chueco, así que debe ser que está por exfoliar y va a salir el diente correspondiente a la dentición permanente en ese lugar, ¿sí? Entonces todavía está en boca el 5.2, le sigue el 5.3, 5.4, 5.5 y el primer molar permanente 1.6.